¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente les saludamos Armando Orozco y Suemi Gómez en este su programa Voces de Misericordia. Y es un gran gusto estar aquí acompañándole en donde quiera que nos encuentre escuchando este programa. Pues bienvenidos, y hoy queremos platicar de un tema muy interesante. ¿Cuáles son los lugares de encuentro con la Divina Misericordia? Es decir, ¿dónde puedo yo alimentarme de esta fuente que es la misericordia de Dios? Así es, la misericordia del Señor se desborda como un río caudaloso, un río que quiere desbordarse en nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros podemos alimentarnos de esa fuente perenne, de esa fuente inagotable de su amor? Así es, son 5 lugares donde podemos alimentarnos y encontrar esta fuerza para continuar la vida junto al Señor. En la iglesia, por supuesto, unidos a la Virgen Santísima, a través de la palabra de Dios, de la liturgia, especialmente de los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, de la oración y del amor al prójimo. Pues Armando, ¿qué te parece si vemos este primer lugar de encuentro con la misericordia de Dios? Así es. El primer momento de encuentro, el lugar de encuentro es la meditación orante de la palabra de Dios. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es la luz para comprender la realidad. Es consuelo y fuente de esperanza que nos motiva a ser mejores. Por eso, además de proclamarla en la liturgia y de estudiarla en los cursos, debemos meditarla. Como la Iglesia la anuncia, la comprende, la explica y la vive. Esto es muy importante. Si usted, querido amigo que me escucha, tiene su Biblia, vamos, desempólvela y póngase en marcha a leer la palabra de Dios. Dios tiene muchísimas cosas que decirle a través de ella, muchísimas cosas que lavar en el corazón para que nuestras obras sean realmente parecidas a las de Jesucristo. Muchas veces nos da miedo abrirla porque pensamos que no vamos a comprenderla o entenderla. Sin embargo, te voy a dar una serie de pasos que te pueden ayudar a meditar la palabra de Dios. Primero, conviene comenzar invocando al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es quien nos ayuda a orar como conviene y quien nos muestra el significado de las cosas. Entonces, primero, iniciemos invocando al Espíritu Santo. Segundo paso, se lee el pasaje de la Escritura que se ha elegido. Puedes elegir el pasaje del siguiente domingo o puedes elegir las lecturas de la misa del día o empezar leyendo los evangelios. Tercero, después comienza la meditación, es decir, comenzamos a digerir qué me está diciendo el Señor en su palabra. No hay mejor manera de hacerlo que acompañados del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a través del catecismo que fue elaborado por Juan Pablo II junto con en ese entonces el cardenal Joseph Ratzinger y un conjunto de obispos y sacerdotes, nos resumen todo el contenido de la fe católica en este libro llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Puedes utilizar puedes utilizar el compendio del catecismo o el YUCAT, que es el catecismo explicado a los jóvenes. Con esto nosotros no estaríamos en riesgo de interpretar de manera errónea la palabra de Dios. Así es, entonces vamos a repasar estos pasos para encontrar la divina misericordia en la palabra de Dios. Primero, iniciamos invocando al Espíritu Santo. Segundo, se lee el pasaje de la Escritura que se ha elegido. Puede ser la lectura del siguiente domingo, el de la misa del día o cualquier otro. Tercero, hacemos la meditación propia o el discernimiento de la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios a mí?
Y cuarto, nos apoyamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su compendio, en el Yucat, en los textos de los padres de la Iglesia o del Magisterio. Y por último, conversamos con Dios para alabarle, agradecerle, implorar su perdón, suplicar su ayuda y rogarle por nuestras necesidades y las de los demás. Y lo más importante, posteriormente nos vamos a vivir lo que acabamos de escuchar. Fíjate que en muchos pasajes de la Biblia se dice, Jesús mismo utiliza esta frase donde dice, el que tenga oídos, que oiga. Bueno, déjame decirte que es una expresión hebraica que significaba el que escuchó, que obedezca. Entonces, una vez que hemos meditado la palabra de Dios, tenemos que salir a obedecer lo que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a escuchar este canto que precisamente nos invita a la oración a través de la palabra de Dios. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Bien, este es el segundo lugar de encuentro con la Divina Misericordia. Y este es la celebración de la liturgia. La misericordia divina se manifiesta en Jesucristo, que en la liturgia mediante el Espíritu Santo nos une a sí mismo, haciéndonos posible ofrecerlo y ofrecernos con él al Padre, para alabarlo y recibir su fuerza, de tal manera que vivamos como hijos suyos, siendo instrumentos de misericordia para todos, con la esperanza de participar en la liturgia celestial. En los 7 sacramentos se verifica la obra de la redención. Por ejemplo, el bautismo. En el bautismo, el Señor nos purifica del pecado original y de todos los pecados. Nos configura con Cristo, nos comunica el Espíritu Santo, nos incorpora a la Iglesia, nos hace hijos de Dios y nos da la fe, la esperanza y el amor. La confirmación, por ejemplo, nos va perfeccionando la gracia bautismal y nos ayuda a dar testimonio de Cristo. En la Eucaristía, Jesús se nos ofrece como alimento, comunicándonos el poder salvífico de su pasión, muerte y resurrección. Queridos hermanos, son momentos que el Señor nos da para no hacernos mejores personas, sino regalarnos su misericordia y, ¿verdad?, ayudarnos a ser santos. Así es. Y después tenemos un sacramento hermoso. Este sacramento recibe 3 nombres: penitencia, reconciliación o confesión.
A través de este sacramento recibimos el perdón de los pecados, nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia, nos libera de esa pena eterna que merecemos por nuestros pecados mortales y nos da la fortaleza espiritual. Muchas veces tenemos como pavor a ese sacramento, sin embargo, querido amigo, es el abrazo del Padre, es el regreso a casa y decir: Padre, lo siento, Padre, mira, me he lastimado, me he ensuciado, Padre, ayúdame. Y creo que es buena oportunidad, querido amigo, si tú no lo has hecho, no has ido a confesarte, es un buen momento en que entres en ti mismo y digas: iré a mi Padre y le diré cuánto lo siento, cuánto he pecado, que me ayude, que me ayude. Así es, el siguiente sacramento es la unción de los enfermos. Fíjate, a veces hemos notado que le tenemos miedo a este sacramento, pero en realidad creo que es un sacramento que manifiesta plenamente la misericordia de Dios, porque nos acompaña en una de las etapas más difíciles de nuestra vida, en la enfermedad e incluso en la agonía. En la unción de los enfermos, el sacerdote, el ministro, unge al enfermo. Y quiero hacerte esta analogía. Anteriormente, los gladiadores, ¿verdad? Para que libraran una buena batalla, los ungían con aceite, precisamente para esquivar los golpes del adversario o escabullirse cuando lo tenían sometido. Entonces, querido hermano, de esa misma manera, en la unción de los enfermos, Dios nos ayuda con su presencia a librar la buena batalla, a luchar la buena batalla sin renegar en nuestra fe. No es lo mismo vivir una enfermedad sin fe que con fe. El Señor se da y se compadece de nosotros, nos acompaña, incluso también nos sana el alma y el cuerpo. Así es. En este sacramento nos prepara para pasar a la casa del Padre, nos fortalece y si Dios lo quiere y lo permite, incluso nos da la recuperación de la salud física. Otro lugar de encuentro es el orden, que se compone en 3 grados: episcopado, presbiteriado y diaconado. Hace partícipe del sacerdocio único de Cristo al varón que lo recibe, para que sea presencia y prolongación de la vida y de la acción de Jesús, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. El siguiente sacramento es el sacramento del matrimonio. Este sacramento crea entre los esposos un vínculo perpetuo y exclusivo, lo que nos da la gracia para alcanzar la santidad en el matrimonio. Fíjate qué hermoso, porque es un sacramento compartido, donde dejamos de ser 2 para volvernos 1, y a través de este sacramento recibimos la gracia para educar responsablemente a nuestros hijos. Es un sacramento como todos los demás que es indisoluble, así como no podemos, cada sacramento imprime de manera especial un sello en nuestra alma, así como el sacramento del bautismo imprime un sello en tu alma, de la misma manera el sacramento del matrimonio imprime un sello en tu alma que no podemos borrar, es decir, es indeleble. Y este sacramento nos permite tener un estilo de vida que nos lleve a vivir en el camino de la santidad y educar a nuestros hijos con responsabilidad. Y educarlos no es solo darles las herramientas en el aspecto académico, deportivo, o de alimentación, o de salud, o de cultura, sino que es también educarlos de manera firme en nuestra fe. Así es, y con este canto vamos a reflexionar estos lugares de encuentro que hemos mencionado. Ayúdame a retomar mis huellas y muéstrame el camino hacia ti, Señor. Enséñame de nuevo la senda. Quiero vivir por siempre para servirte a ti, mi Dios. Vuélveme a ti, Señor. Vuélveme a ti, mi Cristo Redentor. Lávame en tu sangre, hoy preciso de tu amor. Vuélveme a ti, Señor. Ayúdame
a retomar mis huellas y muéstrame el camino hacia ti, Señor. Enséñame de nuevo la senda. Quiero vivir por siempre para servirte a ti, mi Dios. Vuélveme a ti, Señor. Vuélveme a ti, mi Cristo Redentor. Lávame en tu sangre, hoy preciso de tu amor. Vuélveme a ti, Señor. En tu gloria hoy preciso de tu amor. Vuélveme a ti, Señor. Porque yo me siento solo, triste sin ningún valor, desolado si tú faltas a la espera de tu amor. Porque yo no valgo nada si no tengo tu perdón. Vuélveme a ti, Señor. Tercer lugar de encuentro con la Divina Misericordia, el sacramento de la Eucaristía. En la última cena Jesús toma el pan y el vino y dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esto lo puedes ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versos del 26 al 28. Pero fíjate bien, antes ya nos había dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Fíjate, qué hermosas palabras de nuestro Señor. San Ignacio de Antioquía ya llamaba a la Eucaristía medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte. Jesús también le dice a Santa Faustina Kowalska: no dejes la Santa Comunión, a no ser que sepas bien de haber caído gravemente. Debes saber que me entristece mucho cuando no me recibes en la Santa Comunión. Mi gran deleite es unirme con las almas. Cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. En ella está tu fuerza. Qué hermosas palabras de nuestro Señor, donde nos promete que a través de este sacramento de la Eucaristía vamos a tener vida eterna, vamos a estar con Él en la casa del Padre. Nuestra alma se va a llenar de alegría por toda la eternidad, pero además, como le dice Santa Faustina, al recibirla en esta tierra, nos va a llenar de toda clase de gracias, de dones, de regalos, y Él anhela este encuentro tan personal, este encuentro tan íntimo con cada uno de nosotros. Así es en la Eucaristía donde nos alimentamos precisamente de Jesús misericordioso. En el año 304, varios cristianos fueron arrestados en Abatina por celebrar la Eucaristía, que el tirano emperador Diocleciano había prohibido. Cuando el procónsul les preguntó por qué lo habían hecho, si sabían que el castigo sería la muerte, uno de ellos respondió: sin la Eucaristía dominical no podemos vivir. Vaya testimonio de estos mártires, los primeros cristianos del siglo I. Participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico y experimentar la comunión de los hermanos y hermanas en Cristo es una necesidad, es una alegría. En ella podemos encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer
cada semana, cada día, cada mes. Frecuentemos este alimento que el Señor se da Él mismo como alimento para nuestra vida. En la Eucaristía, Jesús nos comunica el poder salvífico de su pasión, muerte y resurrección. Por Él que nos une a la Santísima Trinidad y a toda la Iglesia. Con la Virgen María y los santos, con nuestros difuntos, con el Papa, con los obispos, con todo el clero y con todo el pueblo de Dios entero, nos va fortaleciendo para vivir en el amor y ser constructores de unidad en nuestra familia, en nuestros ambientes, siendo solidarios con los más necesitados, con la esperanza de alcanzar la vida eterna y de resucitar el último día. Mira qué hermosas palabras escribe Santa Faustina. Oh Jesús, hostia, me das fuerza para avanzar siempre y conquistar el cielo. Con tu gracia se puede todo. Si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. Esto lo puedes leer en el diario Santa Faustina, en el numeral 1620 y en el 91. Qué hermosas palabras donde reconoce esta necesidad de comulgar, porque más que un premio, como ha dicho el Papa Francisco, es el alimento que necesitamos día a día para vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. El domingo, decía San Jerónimo, es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día, querido hermano. El domingo, señala San Juan Pablo II, es una invitación a revivir la experiencia de los discípulos de Maús, que se sentían que ardía su corazón mientras el resucitado se les acercó y caminaba con ellos, explicando las Escrituras y revelándose al partir el pan. ¿Cómo necesitamos que nuestros corazones vuelvan a arder? ¿Cómo necesitamos encontrarnos nuevamente con ese primer amor de aquellos discípulos? Cuando se han enfriado a causa de la crisis, de las enfermedades, de los problemas más, de los lujos, de las pérdidas, en todos estos sufrimientos y combates, comenta Santa Faustina, no abandone la Santa Comunión. No se sienta ahogado, desesperado. Cuando se sienta así, es necesario, es vital que recurramos a la comunión, a la Eucaristía. Participemos en la misa dominical, observando las normas litúrgicas. Procuremos comulgar con frecuencia, dediquemos algunos momentos a visitar el Santísimo Sacramento. Hay tantas capillas de adoración en nuestro entorno, hay tantas capillas de adoración, a lo mejor en alguna ciudad hay muchísimas, pues ahí Jesús nos está esperando. Y si tenemos conciencia de estar en pecado grave, recibamos el sacramento de la reconciliación antes de comulgar. Qué hermosas palabras, qué hermosos sacramentos nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Hermanos, vivamos nuestra fe, no dejemos de alimentarnos de la Eucaristía, de este gran regalo que nos ha dado Jesús, que se ha quedado Él mismo en ese trocito de pan, en ese vino, y se ha quedado con nosotros. Te invito a que reflexiones en tus Eucaristías, cómo recibes a Jesús mismo, cómo le adoras, mientras escuchamos este canto. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno.
grande, yo pequeño, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Na, 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 na. Te tengo a ti. Cuarto lugar para experimentar la experiencia de misericordia es la reconciliación. Nos dice Jesús en Mateo capítulo 18, verso 14. No es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo. El pecado, vamos a definir el pecado como cualquier falta de amor, porque si Dios mismo es amor, cuando yo peco es cuando cometo cualquier falta contra el amor, a Dios y a los demás y a mí misma. El pecado nos degrada, nos aleja de Dios y de los hermanos y nos arrebata la vida. Pero Dios Padre nos sigue amando, nos busca en Jesús para ofrecernos en el sacramento de la penitencia o sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación, ese perdón que vuelve a restaurar la unión con Él y con la Iglesia. Todo lo que el Hijo de Dios obró y enseñó por la reconciliación del mundo, escribe San León Magno, no lo conocemos solamente por la historia de sus acciones pasadas, sino que lo sentimos también en la eficacia de lo que Él realiza en el presente. Esto gracias a que la tarde de Pascua el Señor dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Eso está escrito en San Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Por eso San Pablo afirma: todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Jesús ha venido no para condenar, sino para perdonar y salvar. Nos invita a acercarnos con confianza a la confesión, donde Él nos perdona a través del sacerdote. El sacerdote, cuando me sustituye, dijo el Señor a Santa Faustina, no es Él quien obra, sino yo a través de Él. Acerquémonos confiadamente al Señor en estos momentos de debilidad, en estos momentos en que estamos desintegrados, estamos totalmente abatidos por el pecado y supliquémosle a Jesús: Jesús, dame una nueva oportunidad, hazme un hombre libre de pecado, hazme un hombre amado, comprendido por ti, pero también animado por tu Espíritu Santo, a que yo sea mejor persona, mejor padre de familia, mejor hijo, mejor esposo. En este sacramento, Jesús nos regala la liberación de las
de la esclavitud de las cadenas del pecado. Te invito a que hagas un buen examen de conciencia. ¿Sabes cuál es la mejor manera de hacerla? Toma el catecismo de la iglesia, revisa los 10 mandamientos y lo que nos dice cada uno de ellos. A la luz del Espíritu Santo, revisa tus confesiones anteriores, revisa tu estilo de vida, haz una buena confesión y corre, así como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, así, con un buen examen de conciencia, corre el sacramento de la reconciliación para regresar a los brazos de nuestro Padre Dios. Escuchemos este canto. Me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hijo, has renacido, estabas muerto y te esperaba. Hijo, te he buscado, estabas muerto y te he encontrado. Bien, otro lugar de encuentro, el quinto, ¿verdad? El quinto lugar de encuentro es la oración. Es escuela de confianza y de esperanza. Te voy a contar esta historia. Una persona zarpó con emoción en una barca, pero después, a causa de la agitación provocada por el viento y las olas, comenzó a marearse. Entonces el capitán le dijo: si no quiere sentirse mal, mire hacia arriba. Qué buen consejo para quienes surcamos el mar de la vida y miramos hacia arriba para no marearnos, ni con las bellezas temporales ni con las penas pasajeras. Y mirar hacia arriba es hacer oración, querido amigo. Para mí, escribe Santa Teresita del Niño Jesús, la oración es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Así que si hoy nos sentimos agobiados, nos sentimos mareados, nos sentimos de una manera, miremos hacia arriba, miremos hacia el cielo. Jesús invitó a Santa Faustina con estas palabras: habla con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. Cristo nos da testimonio que necesitamos orar para adorar, alabar, dar gracias, pedir perdón, suplicar ayuda, contemplar, escuchar a Dios y recibir su fuerza. ¿Cómo hacerlo? Abriéndole el corazón a Él y al prójimo. Tal vez alguno piensa: muchas veces he pedido y no he recibido, orar no sirve para nada, o tanto le he pedido a Dios por tal situación o por tal bien material, y Dios no escucha mis oraciones. Sin embargo, hay que creer en Dios, hay que fiarse de Él. Eso es la fe, sabiendo que Él nos da lo que más nos conviene, no para darnos una alegría pasajera o no para cumplir un capricho. A veces yo puedo pensar que es lo mejor, pero Dios tiene preparado un plan mucho mejor para mi vida, sino que lo que Él nos da es para nuestra felicidad plena y eterna. Por eso, en el Padre Nuestro nos enseña a pedir todo lo que podemos desear con rectitud. Nos decía el Papa Benedicto XVI, el cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo que esté presente con el consuelo de su Espíritu en Él y en su trabajo.
Así es que cuando oremos, hagámoslo con total confianza, pidiendo que se haga su voluntad, suplicando su gracia para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde ante la voluntad de Dios, y así alcanzar esa felicidad eterna, no la felicidad pasajera que ofrece el mundo, sino la verdadera felicidad que trabaja en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra mente, y que nos da la verdadera paz que solo viene del Señor. Santa Faustina escribió en su diario: en la oración siempre encuentro luz y fortaleza del espíritu, aunque a veces hay momentos pesados y muy desagradables. Así es que, querido Radio Escucha, si tú en algún momento te sientes triste, enojado, frustrado, cansado, con una carga muy pesada, o con una desesperación o con desesperanza, recuerda asistir a este encuentro de misericordia a través de la oración. Así es, a través de la oración, que nos fortalece, nos vivifica, nos ayuda a respirar. Y finalmente, en tiempo de aridez, debemos recordar que el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, nos dice Romanos 8:26. Él, sin que lo notemos, actúa en nosotros como los rayos del sol que lo hacen, aunque a causa de lo nublado del día no podamos ver, pero los logramos sentir. Por eso, queridos hermanos, en este día, pues queremos ofrecerte estos lugares de encuentro con Jesús Divina Misericordia. Que no se nos olvide. Vamos a escuchar este canto mientras pensamos en cómo nos encontramos con el Señor a través de la oración. Hoy me doy cuenta que me haces falta, que no puedo continuar así, caminando entre penumbras. Necesito de tu luz, necesito de tu luz. Vamos a resumir lo que hemos aprendido del día de hoy. Los lugares de encuentro con la Divina Misericordia son 5. Primero, la meditación orante de la Palabra de Dios. Segundo, la celebración de la liturgia. Tercero, la Eucaristía, sacramento de misericordia. Cuarto, la reconciliación, experiencia de misericordia. Y quinto, la oración, que es una escuela de confianza y de esperanza. Así es, queridos amigos, y este ha sido su programa Voces de Misericordia. Les ha acompañado en el micrófono Suemi Gómez y Armando Orozco. Y les recordamos nuestra línea de oración: 22 28 97 73 33. Ahí puedes escribirnos, pues nos podemos unir a tus oraciones, a tus intenciones, y también ofrecerlas en oración. Y bien, con esto nos queremos despedir, agradeciendo también al Padre Francisco Martínez, director del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, por este espacio, y invitarte, ¿verdad?, que visites el Centro Internacional, ubicado en 33 Oriente, número 1625, tercer piso, en la colonia El Mirador, en la ciudad de Puebla. Los teléfonos del centro son 244-8269 con LADA 222. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando la próxima emisión.